Consigna de la semana: demuestro mi amistad cuando no agredo a mis compañeros. En el curso de Historia Universal vamos a continuar hablando sobre esta gran civilización de Grecia. En esta sesión vamos a conocer el desarrollo de las guerras médicas. Importante porque en una guerra siempre hay un lado vencedor. Claro, son más los daños. Va a haber muchas repercusiones, muchas consecuencias negativas, pero al final, pues, los ganadores de estas guerras son los que van a narrar según sus propios términos cómo va a seguir la historia. Ellos son los que van a marcar el paso de la historia. Las guerras médicas se refiere a un conflicto militar entre dos grandes civilizaciones en esta época. Por un lado, los griegos, que se encontraban en su máximo esplendor, en su máximo apogeo, en su máximo desarrollo, sobre todo las dos polis, Atenas y Esparta, y por otro lado, la civilización persa, que también, como tú sabes, contaba con un gran ejército, sobre todo en las artes militares por tierra, un ejército numeroso, fuerte, temido en Asia y en Europa, y en ambos casos están buscando el control del mar Mediterráneo. Las causas que desencadenaron esta guerra fueron, en primer lugar, la expansión del gran imperio persa. Como tú puedes ver, Persia hasta esta época ya se había expandido. Primero inició su desarrollo aquí, en lo que fue, que fue el actual país de Irán, en esa meseta. Va expandiéndose, se van juntando los imperios de los medos, los aqueménidas, se forma el gran imperio persa. Toda la expansión que logra, pasando por las ciudades de Bizancio, por ejemplo, importantísima para el comercio, y llega hasta la parte norte de la península de los Balcanes. Incluso logra conquistar algunos estados como Macedonia, que más adelante también dominará Grecia, se apodera de Macedonia. Hubo otros estados que permanecieron neutrales ante esta guerra, porque el problema fue entre Persia y la parte sur de esta península de los Balcanes, lo que era Atenas y Esparta. Entonces, Persia necesitaba más territorios, expansión persa. Eso es a nivel territorial, a nivel terrestre, pero también se requería el dominio de los mares. Para empezar, el mar Egeo, que era la zona en la cual rivalizaban Persia a oriente y Grecia a occidente. Si controlaban el mar Egeo, era muy sencillo ya controlar todo el comercio en el mar Mediterráneo que está por acá abajo. Esas son las dos causas principales, causas económicas, como tú puedes ver. Expansión, económico. Control del mar, económico. Pero tenían que buscar un pretexto. Ese pretexto fue una rebelión de las colonias griegas. Aquí en territorio de Persia, habían colonias griegas que ya habían sido sometidos por los persas, es decir, se encontraban bajo el dominio de los persas. Persia tenía que buscar la forma de generarse un conflicto con Grecia para poder enfrentarse, derrotarlo, dominarlo y hacerse del mar también. Entonces, lo que hizo Persa fue aprovechar una revuelta, una rebelión de los antiguos jonios que se encontraban aquí en las costas de Persia, supuestamente apoyado por, por las autoridades griegas. El imperio persa acusa a los griegos de ayudar a estas colonias en su rebelión y de esa manera logran iniciar esa ansiada guerra. Heródoto nos narra 3 guerras médicas, un conjunto de
tres situaciones militares. En la primera de ellas, vamos a ver cómo el conjunto de los persas llega por mar a enfrentarse al ejército de los griegos. Hay que analizar esta imagen, mira. En rojo, el imperio persa, que ha desembarcado y se va a enfrentar en la llanura de Maratón al ejército griego. Aquí surge la hazaña de un personaje que ha pasado a la historia, y hasta el día de hoy lo seguimos mencionando. En esta época se desarrolla pues la batalla de Maratón, que termina con una victoria para los griegos. Y este personaje, llamado Filipides, va a ser el responsable de esta hazaña. ¿Por qué? Porque él tiene que llevar el comunicado anticipando que los persas han desembarcado, señalando la cantidad de gente, el tipo de armamento, el ejército persa y sus características, para que Atenas y Esparta puedan mandar una contraofensiva. Entonces tiene que correr desde la llanura de Maratón, el campo de batalla, hasta las principales ciudades griegas y llevar esa información. Esa distancia que él corre es 42 kilómetros. Lo hace a toda velocidad y sin descansar. Lleva el mensaje, las autoridades lo escuchan, recepcionan el comunicado y Filipides al llegar fallece. Entonces, luego de esta derrota de los persas, años más adelante, Jerjes, como venganza, gobernador persa, inicia una segunda expedición a las islas griegas para contraatacar y tratar de dejar en alto el nombre de los persas, ya que ya habían sido derrotados en la primera expedición. Aquí, por ejemplo, ocurren algunos acontecimientos importantes como la batalla de las Termópilas y la gran hazaña de los 300 espartanos que contuvieron el avance persa por un tiempo, por unos momentos, hasta que Atenas y los otros pueblos griegos, como Tebas, por ejemplo, puedan reorganizarse ante ese ataque sorpresa. El paso de las Termópilas se encuentra aquí. Era un paso terrestre obligatorio para que los persas puedan acceder a conquistar o arremeter contra Atenas. Aquí, en las Termópilas. Es un paso muy pequeñito. Es un camino. Un camino. Ese camino fue bloqueado por los griegos. Aquí se plantaron los 300 espartanos, soportando la presión, el ataque, el asedio de este grupo llamado los Inmortales. Un grupo numeroso, muy guerrero, muy fuerte, temido en toda Asia, y los 300 espartanos soportando con todo lo que podían. Porque si pasaban los persas, hubiera sido una derrota absoluta. Lamentablemente para los espartanos, los persas vieron que había otra ruta de acceso más complicada y que demandaba más tiempo, pero mientras seguían esforzándose acá, otro ejército iba rodeando. Hasta que al final logran derrotarlos, los 300 fallecen, el ejército persa logra ingresar, y aquí comienza pues una destrucción total en ciudades de la península ática, como Atenas, Pireo, la misma Tebas, etc. Y Durante... profesor, Dime. ¿por qué le llamaban los inmortales? ¿Sabían pelear o tenían más accesorios? Durante meses, Persia estuvo saqueando, destruyendo, incendiando las principales polis de Grecia
lo cual permitió el contraataque de Atenas. Esparta quedó completamente devastada, mientras que Atenas ya estaba recuperándose. Se dio cuenta que por mar, las embarcaciones griegas, atenienses, eran más veloces y más fáciles de maniobrar que las persas. Las persas eran más pesadas y más grandes. Aprovechando eso, en la batalla de Salamina, los atenienses logran reorganizar un ejército por vía marítima, enfrentarse a los persas y derrotarlos. Para la Segunda Guerra Médica, Esparta ha quedado en una crisis, en una ruina total, y Atenas ha logrado reorganizarse y vencer a los persas. Ante esta situación, durante el gobierno del rey Artajerjes del Imperio Persa, se trata de organizarse y no perder los dominios que tenía Persa. Pero Atenas ha conformado la Liga Militar Política de Delos. Esta Liga de Delos reúne a las principales islas de las Cícladas, estas islas de aquí, más Atenas y otros pueblos aliados, como por ejemplo Acaya, Beocia, Tesalia, etcétera. Todos estos pueblos, todas estas polis, lideradas por Atenas. Todos van a contribuir con dinero, con armas, comida, medicina, para la expulsión absoluta del imperio persa. No solamente eso, se le encomienda al general Simón reorganizar su ejército y atacar al imperio persa. Esta tercera guerra médica va a traer como consecuencia el retiro de Esparta de la guerra. Esparta, ante el recelo de que Atenas está liderando una nueva liga militar, se retira de la guerra para reconstruirse, reorganizarse, mientras que Atenas tiene como misión expulsar a los últimos militares persas que han quedado. Y así lo hace. Atenas logra vencer al ejército persa, Artajerjes se rendirá y no le quedará de otra más que firmar su rendición en lo que se conoce como la Paz de Simón o la Paz de Calias, porque se firmó en esta localidad. ¿Qué es lo que dice este acuerdo de paz? Primer punto, Persia desiste de conquistar Grecia, es decir, ya no va a conquistar Grecia, se retira. Segundo punto, las colonias griegas que estaban aquí pueden seguir perteneciendo a Persia, dicen, no hay problema, pero también pueden comercializar con Atenas, comercio. Y por último, solamente Atenas y Grecia estaba autorizado de comercializar en el mar Egeo. Persia nunca más podrá pisar el mar Egeo. Y ya por último mencionar que la principal consecuencia de estas guerras médicas es el auge, el máximo desarrollo de Atenas y con eso el desarrollo de su forma de vida, que viene a ser la filosofía, el arte, la política, el teatro, etcétera. Gracias a estas guerras médicas, Atenas se vuelve la polis más importante de toda Grecia.